Prosiguiendo con el programa preparado en ocasión del 13º Encuentro de Economistas de Bolivia, invitamos al señor José Darío Uribe Escobar, presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, PLAR, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar con un agradecimiento muy especial al Banco Central de Bolivia, a su presidente, el doctor Guillermo Aponte. Un saludo muy especial también a todos los miembros de la comunidad académica y a los, por supuesto, a los colegas en este panel y a todos los que están conectados en esta plataforma en el día de hoy. Conociendo los miembros del panel, que los conozco a todos desde hace buen rato, sabía que iban a venir con una presentación con los datos y con los gráficos relevantes. Teniendo en cuenta eso, lo que voy a hacer yo es una serie de comentarios tratando de organizar ideas alrededor de los canales de transmisión de la crisis del COVID que empezó a comienzos del presente año, posteriormente sus efectos macroeconómicos, para luego pasar a las respuestas de política y por último a los desafíos o algunos de los desafíos que se identifican a partir de la experiencia que están teniendo los países con esta crisis internacional, mundial, global, que efectivamente en este caso le corresponde el calificativo de global porque prácticamente no hay rincón en el mundo que no se vea afectado por esta pandemia. No solo es global, sino que también ha sido secuencial. Comenzó en Asia, especialmente en China, pasó algo en algunos países del sureste asiático, pasó luego a Europa y luego al continente americano y nos tiene en este momento como epicentro. La región nuestra es epicentro de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Además, sabemos que esa crisis global y secuencial es profundamente recesiva y de duración incierta. Todavía, por ejemplo, no sabemos con certeza lo que vaya a ocurrir, por ejemplo, en el tema de vacunas y existen muchos otros tipos de incertidumbres. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo se transmitió eso a la región, América Latina y el Caribe? Podríamos hablar de 3 canales y en la presentación anterior de Eric Parrado los tiene ahí muy claros. Un canal que yo llamo indirecto, que está asociado a la recesión mundial y a la restricción del movimiento de la gente. Ese canal indirecto asociado a la recesión mundial y a la restricción de movimiento afecta de manera masiva a la región a través de la demanda de exportaciones. Han caído el crecimiento de nuestras exportaciones, los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación en muchos países han caído. Ese es el caso, por ejemplo, del precio del petróleo que mostraba Eric en su presentación. Las remesas han caído, aunque efectivamente han mostrado un repunte a partir de los meses de mayo. Y el turismo. Entonces, todos estos son efectos que tiene la pandemia a través de su efecto en la economía mundial sobre la región, que son significativos y que afectan de manera muy importante en todos nuestros países la demanda y el ingreso. El segundo canal lo llamo canal directo, y es que la cuarentena hecha para responder y para defender la salud de la población viene acompañada de una fuerte caída en la producción y en la demanda. Recientemente se le ha llamado a esto un choque de oferta keynesiano. Choque directo de la cuarentena viene acompañada de una fuerte caída de la producción y de la demanda que se denomina recientemente oferta keynesiano. Yo lo llamaría la ley de Say. La ley de Say desde hace muchos siglos hablaba de que toda oferta crea su propia demanda. En este caso, toda creación de oferta crea su propia destrucción de demanda y eso es lo que estamos viendo. Y el tercer canal es uno de siempre, que también lo enfatizaba Eric anteriormente, es la eterna amenaza que tiene la región de salidas o paradas súbitas de capital extranjero. Entonces, esos son nuestros 3 canales de efectos. ¿Y qué efectos tienen macroeconómicos y sectoriales? Pues el primero
bien lo sabemos, una caída significativa de la producción, el empleo y cierre de empresas. En segundo lugar, un deterioro en las cuentas externas y fiscales, muy particularmente en las cuentas fiscales, por todas las necesidades de gasto y al mismo tiempo porque la misma recesión y la misma caída del producto y del ingreso deteriora significativamente los ingresos del sector público. Un aumento de la pobreza y de la inequidad en una región donde hay gran cantidad de pobreza y gran inequidad, pues esto tiene un efecto negativo. La inflación, afortunadamente, en buena parte de los países se ha mantenido baja e incluso ha bajado, con algunas excepciones. Esto de alguna manera tiene que ver con el hecho de que la contracción de demanda puede terminar siendo superior a la contracción de la oferta y por lo tanto genera presiones desinflacionarias y que con la credibilidad que han ganado con los años muchos de los bancos centrales, esto es algo que juega a favor de la respuesta de política monetaria. Los riesgos de liquidez y de solvencia de las personas, de las empresas y eventualmente también del sistema financiero, un aspecto que hay que tener en cuenta y ir vigilando con mucha atención, y una enorme incertidumbre y expectativas pesimistas, como lo vemos aquí y en todas partes del mundo. La variable fundamental de esto es la duración y la profundidad de la crisis, tanto en la región como en el resto del mundo. Esto tiene que ver con que el efecto de la crisis sea fuerte o no, por ejemplo, sobre el ingreso permanente de los países, sobre el mismo producto potencial, que puede verse afectado por la desaparición de empresas antes rentables o por los llamados efectos de histéresis en el mercado laboral. Personas que salen del mercado laboral pierden su empleo, posteriormente van perdiendo sus habilidades y quedan definitivamente por fuera del funcionamiento del mercado laboral. Y por último, dependiendo de la duración y de la profundidad, puede llegar a amenazar la sostenibilidad tanto de la deuda pública como de la deuda privada en los países. Todo esto en una región que recibió el choque del COVID con muy alto nivel de informalidad y pobreza, que venía creciendo poco desde el año 2014, con redes débiles de seguridad social y financiera, con poco espacio fiscal y fuerte inequidad en el ingreso y en la riqueza. ¿Cuál ha sido la respuesta de política? Como bien lo decía la señora Presidente Constitucional de Bolivia, las respuestas tienen que ver con el aspecto de salud y las respuestas en el campo económico. En el lado de la salud, las respuestas que han sido básicamente generales tienen como ingredientes principales el confinamiento, el fortalecimiento de la red hospitalaria y de pruebas y seguimientos, y campañas para el comportamiento de la gente, que use tapabocas, que se lave las manos, que mantenga el distanciamiento social. En el campo de la política fiscal, sabemos que básicamente está asociado a 5 aspectos. El primero de ellos, alivios a las personas, como es de esperar. También lo describía para el caso de Bolivia la señora Presidenta de una manera muy, muy clara. Transferencias a las personas, transferencias a los desempleados, a los informales. Alivios, por ejemplo, de pagos de servicios públicos y de obligaciones financieras, entre otros. Alivios a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, y en algunos casos podría también darse o se ha dado alivios a algunas empresas de mayor tamaño. Son alivios de tipo tributario, de apoyo para pago de nóminas, alivio para pago de obligaciones financieras, apoyos sectorizados a algunos sectores particulares. Garantías. Este ha tenido un papel importante también en un buen número de países. Ampliación de los llamados fondos de garantías y recapitalización de bancos e instituciones financieras públicas para promover crédito al sector privado. Suspensión de reglas fiscales. 4 países de la región que tenían reglas fiscales los han suspendido: Brasil, Colombia, Perú y Paraguay. Y por supuesto el financiamiento externo, tanto en los mercados como con las entidades multilaterales. En cuanto a la respuesta de políticas de los bancos centrales, estas han sido fundamentalmente una reducción de las tasas de interés de política monetaria, liquidez a entidades y mercados financieros,
repos con títulos de deuda pública y privada, compras definitivas de deuda pública y privada, créditos directos del Banco Central a entidades financieras o al gobierno y reducción de encaje, suministros de liquidez en moneda extranjera e intervención cambiaria en algunos casos, y por supuesto también el acceso a algunas líneas especiales de crédito flexible, como en el caso de Perú y Chile, que se unen a Colombia y México con la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Nótese que estas medidas de política económica adoptadas en la región y otras partes del mundo corresponden en gran medida a la fase 1 de lo que Raghuram Rajan llamó reciente las 4 fases de la pandemia. Él hablaba de 4 fases, la primera de contención y de alivios, la segunda de recuperación y control, la tercera de reparación y reasignación, y la cuarta de reformas estructurales. Por supuesto, en la medida que algunos países han abierto parcialmente sus economías, la producción muestra ya una recuperación frente a los niveles muy bajos alcanzados en abril o mayo. Pero esta es una recuperación sostenida. Esto me da paso ya para terminar con los desafíos, los cuales los he agrupado en dos grupos de desafíos. Lo primero, los desafíos asociados a la recuperación sostenida, de la economía. Recordemos que la pandemia todavía no está bajo control en la región, y la contracción de la economía en el segundo trimestre resultó más fuerte de lo esperado en la gran mayoría de los países. Los vientos externos probablemente no soplarán a favor. Recientemente, en estos días, salió un artículo de Carmen Reinhardt y Vincent Reinhardt en la revista Foreign Affairs, muy interesante sobre este aspecto, con algo de énfasis en este punto de que los vientos externos van a estar mejores, van a mejorar, pero no probablemente a los niveles en los que teníamos antes del impacto de la pandemia. La incertidumbre relacionada con el virus y la economía afecta negativamente la inversión, el consumo y el crédito, y le quita potencia a las políticas macroeconómicas, tanto a la fiscal y a la monetaria. Este es un tema central, muy poco comentado en la literatura, pero es que con niveles muy altos de incertidumbre, sabemos que la incertidumbre aquí, que no solamente es en el aspecto de la salud, sino también en la misma incertidumbre económica, todo se une y se retroalimenta, puede tener efectos negativos en las principales variables macroeconómicas y le quita potencia y capacidad de empujar la economía a las políticas tradicionales fiscal y monetaria. ¿Qué es fundamental entonces en este contexto? Primero, el control de virus. Es rastreos, aislamiento y campañas educativas, entre otras. Esto es crucial y urgente. Entre más rápido logremos tener el control del virus y poder funcionar de manera más o menos normal con el virus hasta que venga la solución definitiva, mejor. En segundo lugar, políticas macroeconómicas para reducir el riesgo de salida de capitales y tener un ajuste externo ordenado. En este caso, el desafío para los bancos centrales es impulsar monetariamente la economía, manteniendo la confianza de los inversionistas en medio de probables temores de dominancia fiscal y de futuros riesgos inflacionarios durante el proceso de recuperación. Probablemente mañana los presidentes de los bancos centrales de países de la región hablarán sobre este desafío. En el campo fiscal también existe un enorme desafío, y ese es poder expandir el gasto y el financiamiento público, manteniendo la confianza de los inversionistas en medio de riesgo de que la recuperación del crecimiento sea lenta. El desafío financiero no es menor, y es mantener la estabilidad del sistema financiero en medio de quiebras de empresas y de personas. El tercer elemento relacionado con este desafío de la recuperación sostenida tiene que ver con el financiamiento externo. Y ahí entran, por supuesto, entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Latinoamericano de Reservas y en los bancos de desarrollo. Las presiones de financiamiento externo son fuertes y crecientes, y muy probablemente serán crecientes. Para terminar, entonces,
Paso a un segundo grupo de desafíos que tiene que ver con las reformas estructurales. El choque COVID-19 y sus efectos han hecho visibles numerosas debilidades estructurales en nuestros países, relacionadas con la red de seguridad social, la informalidad, los sistemas de salud, el sistema tributario, la focalización del gasto y el funcionamiento del mercado laboral, entre otros. Tal vez el mayor desafío inmediato en muchos países de la región es fiscal. Las necesidades de recursos fiscales son enormes. El punto de partida de muchos países no fue el de unas finanzas públicas sólidas y los riesgos de una recuperación sostenida, como mencionaba anteriormente, que sea sostenida pero lenta, también son altos. La necesidad mayor es enviar un mensaje creíble y contundente de que en el momento oportuno se aprobará una reforma fiscal estructural que permitirá que la deuda pública sea sostenible y los déficits fiscales sean menores en el mediano y en el largo plazo. Asimismo, y ya para terminar, se requieren reformas estructurales que impulsen el crecimiento de la productividad y reduzcan significativamente los altos niveles de informalidad en nuestros países. Esto incorpora cambios en los sistemas de seguridad social y su financiamiento, sin afectar negativamente el funcionamiento del mercado laboral, tal como lo ha venido enfatizando recientemente con trabajos muy interesantes Santiago Levy en distintos escenarios. Muchas gracias.